un gusto, honestamente, estar aquí y presentar avances del trabajo realizado. Hoy vengo contento porque siento que voy a dar información a datos que no oído nadie, entonces, y puede que no se llame completamente perdido y entonces me va a ayudar mucho. El tema de la presentación va a ser identificación de características del texto en español para análisis de sentimiento en redes sociales. Como marco general, cuando yo arranqué la investigación, le decía a Gabriela, o sea, esto de investigar es bonito, es como si fuese un barco. O sea, arrancamos, yo saqué un gran cañón con el que dije voy a dispararle a estos algoritmos para analizar sentimiento. Se parece a lo que yo hago y yo conozco muy bien un martillo, digamos. Entonces, tengo bien claro conozco un poco de cómo trabajar con texto, entonces voy a aventurarme en tratar de entrarle a lo que es el análisis de sentimientos. Y lo interesante es que a partir del momento me di cuenta que no estaba lidiando con el mismo fenómeno. Y las herramientas que yo manejaba no eran suficientes y más bien incluso me llevaron a errores a la hora de trabajar. Entonces, a partir de ahí me moví un poco hacia los algoritmos y ahora los algoritmos estoy pasando a lo que son las identificaciones de características. No me estoy desviando de mi rumbo. No estoy, la visión sigue siendo la misma, simplemente cada vez voy hilando con algo más y más. Entonces vamos a ubicarnos un poco a nivel general para los que no han podido hablar del tema. El análisis de sentimiento, estoy trabajando bajo el concepto de definición del loop, donde se pretende identificar en forma automática opinión, sentimientos, evaluaciones, percepciones, actitudes y emociones emitidas ya sea sobre productos, servicios, organizaciones, individuos, asuntos, eventos, temas y sus atributos. El cálculo de la polaridad, que fue donde yo inicié, es una de las tareas primordiales, la polaridad del texto. Veamos un ejemplo. Se volvió, la semana pasada hubo un poco de polémica sobre la megaterminal de Moín porque ya salió la licitación y dicen, el gobierno prepara licitación para construir megaterminal de transbordo en Moín. Entonces, ¿qué opina la gente sobre esto? Si uno ve, en 2 días ya había un grupo de comentarios, tal vez no sé muy bien, pero lo voy a leer. El usuario 1 dijo, ya era hora. El usuario 2, por cierto, para respetar privacidad, me edité los nombres y puse etiquetas. El usuario 2 dijo, me parece excelente, esto fue el 18 y el 19 de noviembre. Por allá otros usuarios, el usuario 3 hizo 2 comentarios donde puso, no entiendo, y después puso unos signos de pregunta. Claramente no entendía, y solo eso me aportó. El usuario 4 dijo, y empezó el chorizo, todos a concursar, el que pague más mordidas se gana el contrato atentamente el gobierno. Y otro comentario un poco más analítico que también dice, el modelo de negocio, dando a entender que APM Terminals, que sería el principal cliente, ya lo perdieron, con un 20% de ganancias de lo que haría este megapuerto, ya el principal cliente que sería APM Terminals estaría quitándole ese porcentaje. Entonces, cuando tengo masas de información de esto, yo a partir de ahí debería extraer opiniones. De acuerdo a Bingley, una opinión debería tener la entidad a la que se refiere, el aspecto, el autor o holder de la opinión y el sentimiento que indica la polaridad. Se podría hablar de positiva o negativa, o se podría hablar de un esquema de clasificación de muy positiva, neutral, negativa y muy negativa, para tener un grado de designación, y la fecha que incluye la hora. Por ejemplo, si teníamos el ejemplo y me parece excelente, la entidad, incluso entre humanos a veces uno dice, bueno, aquí ¿de quién estamos hablando? ¿Del gobierno o de la megaterminal de transbordo de Moín? Con Gabriela incluso hablamos de esto, depende de qué es lo que me está interesando analizar, pero en este caso era el tema o la entidad megaterminal. O sea, ¿qué opina la gente de la megaterminal? Construcción de megaterminal de transbordo de Moín. El aspecto, cuando no es una característica específica, sino que se refiere a eso como un todo, entonces se habla del aspecto de general. Entonces aquí alguien dice, la megaterminal me parece excelente. El aspecto general significa, está hablando de la megaterminal. Si yo eso lo parto o analizo características que no son partes, sino aspectos como el color, la textura, en este caso, cosas como corrupción asociada, etc., entonces esos serían el aspecto. ¿Quién lo dijo? El usuario 2.
Dichosamente esto siempre se puede identificar, a menos que el texto diga, como dice 3, puede que en el mismo texto un usuario lo indique el autor a otro usuario. El sentimiento le asignamos un más P, muy positivo, y la fecha en que se emitió y la hora, surging day. Otro comentario, y empezó el chorizo. Aquí se vuelve más complejo porque aquí habría que ver que palabras como chorizo y mordida están asociadas a corrupción. Entonces, la entidad de mega terminal de contenedor de Medina, aspecto de corrupción, usuario 4, y es muy negativo este comentario. Les dejo de tarea el de no entiendo. Básicamente, no entiendo es un comentario que ahí no hay una opinión, ahí es una persona que está pidiendo ayuda y entonces es un comentario que es neutral en este caso. Hay 3 revisiones bibliográficas al 2013, en el 2008 hubo una, fue mejorada, o sea, hubo un avance con respecto a lo que hizo Linux en el 2012, y otra en el 2013, donde Cambria hizo, digamos, una revisión de por dónde iba la investigación y de qué se estaba moviendo y hacia dónde. Por donde se arrancó era por donde había arrancado yo, que era analizando términos sueltos, no características, e incluso después de ir madurando un poco la idea, se dan cuenta por qué la gente va moviéndose hacia lo que se llama feature extraction o identificación de características del texto, que es el insumo para hacer el análisis de sentimiento. Hubo métodos desarrollados en inglés y la mayoría de estudios demuestran que en español los resultados son más pobres. Un artículo de Fernández Santa donde él prueba los diferentes algoritmos existentes en la actualidad, en 2013, al final lo que dice, y me di cuenta que ninguno de todos estos métodos es la monedita de oro para resolver el problema en español. Uso extensivo de traducción automática fue tratado por autores como Brook y se demuestra que al haber traducción automática decae también la calidad de los resultados de análisis de sentimiento. Entonces, lo que pretende con este trabajo es aprovechar un poco las particularidades morfosintácticas y variantes en el uso del español en redes sociales, que es donde estoy, para tratar de mejorar el rendimiento de algoritmos en español. Entonces, yo lo que voy a hacer es enfocarme un poco en... Vi que los algoritmos de clasificación, la calidad de ellos, digamos, la mayoría de los nuevos sistemas son comparados contra los clasificadores supervisados. Hay un artículo reciente de Couto y Gilbert donde ellos dicen, tengo este sistema basado en reglas, se sentaron a piezas de reglas para un dominio específico, y dice, lo comparamos contra lo que hay, que son máquinas de soporte vectorial, método bayesiano, etc., lo que ofrecen sistemas como Weka, que es una herramienta de uso común en análisis de sentimiento, y eso se demuestra en los últimos trabajos que hay hechos en español. Autores como Fernández, Batista, etc., tienden a usar Weka para probar los diferentes algoritmos. O sea, ellos no programan los algoritmos, sino que lo ponen en Weka y dicen, voy a probar Naive Bayes, voy a probar máquinas de soporte vectorial. Y hay una cosa que fue lo que me preocupó más que me gustó, y era que en las workshops donde la gente va a hacer competencias, dice, díganos cuáles son los 3 grupos de características y opciones que usted le dio a Weka para que le funcionara mejor, para ponerlo nosotros también. Pero le dicen al usuario así como denos reporte sus datos y díganos qué tengo que hacerle a Weka para que nos dé lo mismo. Y ahí es donde uno dice, bueno, qué interesante, las variables, nos pusimos a observar un poco qué eran esos, poner un check o quitar un check o escoger un filtro o quitar un filtro en Weka. Ahora vamos a ver un poco eso. La extracción de las características en el mismo survey de Cambria al Divo, que se está moviendo hacia feature extraction, y la calidad de los clasificadores, de acuerdo a ese trabajo de Chenlo y Lozada, se ve que dependen del insumo, de lo que entra depende de lo que sale, ¿verdad? Por eso es que consideramos importante explotar otras características. Vean esto que tal vez, bueno, no se ve muy bien, pero esto es una pantalla de Weka donde viene el Twitter ID y un texto completo. En Weka ellos reciben como insumo entonces, digamos, una tabla, un archivo ARF que dice, aquí tenemos los comentarios, estos son comentario completo, aquí dice si hubo agreement o no entre los evaluadores, en este caso fueron 2, esto es de la conferencia TAS del 2014. Y la polaridad, si el comentario es neutral, positivo, muy negativo, muy positivo, entonces cada comentario viene como un texto completo. Si yo en Weka agarro y selecciono un filtro y lo marco, lo que Weka me hace es esto, hace una inversión del contenido de los comentarios. Agarra, tokeniza todas las palabras y me convierte el archivo que yo tenía, deja el tweet ID, el agreement y la polaridad, pero el comentario lo parte y coge cada palabra como un feature o una característica. ¿Y cómo sacó esa palabra? Aquí fue chunking nada más, coge las palabras, hace un parsing, las separa y para cada una genera un vector SOTE
simbólico, por supuesto, porque en la tabla nada más dice la posición y el valor que hay en esa posición, entonces es como una matriz rala. Pero lo que dice es, si ahí decía, el perro está feliz, entonces en la columna de él ponen 1, en la del perro ponen 1, en la de está ponen 1, en la de feliz ponen 1. Todo lo demás queda en 0. Esto es lo que se le pasa a los algoritmos de clasificación. ¿Cuál es el problema? Que esto fue el producto de que alguien que dijo escoge el filtro X. Si hubiera escogido filtro Y, me genera otra cosa completamente diferente en el proceso intermedio hacia la clasificación. Entonces, enfocarme yo en tratar de mejorar un algoritmo de clasificación, haciéndome el ciego, permitiendo que la gente transforme los datos de entrada de una u otra en una u otra cosa, siento que eso no es, digamos, ahí yo dije, no, aquí estoy enfocándome más, vamos a irnos hacia atrás, vámonos a este proceso de transformación de los datos, porque si yo hago esto sin automático, que es lo que han hecho autores como Anta, etc., agarro la competencia, le hago una extracción de características y aplico un if bayes, por ejemplo. Aquí es con un bayesiano, aquí es uno de soporte vectorial. Yo podría escoger qué le aplico. Los resultados son más bajos que si estuviera lanzando moneda, peor que aleatorio. Entonces, aplicando lo que uno haría en recuperación de información, el otro día le decía yo a Carlos, que dichosamente está acá, le digo, Carlos, qué torta. ¿Qué hace uno en recuperación de información? Yo era para ver si yo andaba demasiado perdido. Pero típicamente uno agarra y hace, trata de homogenizar todo y pasarlo a minúsculas. Buscar lemas, o hacer lematización, cortar y dejarse raíces de los términos. Entonces hay ciertas cosas que son procesos básicos. Eliminar stop words. Los stop words no aportan semántica, contenido semántico per se en el término. Entonces uno típicamente elimina las palabras que se conocen como stop words, las más frecuentes, como por ejemplo el, ahora vamos a ver una lista, el, de, la, que, más, todo eso se quita porque no nos va a aportar mucho y nos queda uno con la carnita, creía, los sustantivos, los participios, los verbitos ahí. Entonces uno dice, con eso hago un motor de búsqueda y tengo resultados decentes. Pero el problema es que aquí no estoy indexando por contenido. Aquí lo que estoy tratando de hacer es identificar sentimiento. Y ahí fue el primer error porque yo arranqué haciendo un modelo basado en filtrado, lo que usaba para filtrado en documentos, que fue el que presenté en el laboratorio inicial hace un año, y los resultados del filtro basado en lemas cortados, en minúscula, sin acento, etc., fue terrible, fue parecido a eso. Pero llevamos a cabo entonces por eso fue que arrancamos a decir, bueno, veamos cosas alternativas para hacer el análisis. En este momento estoy trabajando en 2 proyectos de investigación, uno con alguien de lingüística, y entonces digo, vamos a hacer un tiro por ese lado, que es analizando, haciendo cosas más de fondo de contenido, como analizando frases idiomáticas, y ver un poco qué puedo yo robarme de ahí para usarlo o automatizarlo en el proyecto mío. Por otro lado, yo dije, bueno, vamos a ver cómo hago el tratamiento del léxico, pero quiero analizar el léxico al que me estoy enfrentando en redes sociales, porque claramente no era lo mismo con lo que me estaba enfrentando en otro tipo de documentos, y ver si puedo explotar algo de ese léxico. Entonces, la presentación de hoy va un poco en las 2 cosas que he encontrado en ese sentido: frases idiomáticas y la exploración del léxico. Una definición minimalista: ¿qué es una locución? ¿Qué es una frase idiomática? Para los que no saben, veámoslo como un grupo de palabras o locución donde su cardinalidad es mayor que 2, tengo que tener por lo menos 2 palabras, y el significado es arbitrario con respecto a las 2 palabras. Eso quiere decir que la frase idiomática no es composicional. Me llevó el diablo, no es que llegó un señor rojo de cachitos y me agarró y me llevó, no, fue que me pasó algo terrible. Entonces la semántica asociada no es la que dice ahí explícitamente, sino que es otra. Entonces, acá digamos, lo que tratamos de decir, pues veamos un poco si un corpus de texto, este es el que trabajé el año pasado, que les contaba, que era el corpus de Costa Rica 2013, bajamos varios foros más populares que vienen en Facebook, todos referidos a datos de Costa Rica. Lo que yo quería era ver cómo hablaban tico, y entonces identificamos los fuentes más populares donde los costarricenses opinaban sobre eventos nacionales. Eso lo tomamos del informe de PROSIG, si se acuerdan que les había mencionado. Entonces, ese corpus tiene 1.900.000 comentarios, y si yo aplicaba lematización con punto de corte fijo, me daba que tenía 246.707 lemas. Y eso era muy bonito para trabajar en ese momento. Las fuentes
de donde tomé la información. Si ya la gente sabe esto, va a empezar a poner ahí para sesgarme los datos, pero bueno. Los procedimientos utilizados para la primera etapa fue, como queríamos identificar frases idiomáticas, lo que hicimos fue que un corpus reducido que solamente tenía información de 2 candidatos presidenciales, en un proceso manual, 2 lingüistas, que son Antonio León y Mercedes, procedieron a hacer identificación de frases idiomáticas. Yo en ese momento ni siquiera, yo decía, mira, aquí hay una, me dice, no, esa no es. Yo decía, aquí hay otra, no, esa tampoco. Ellos detectaron 424 frases idiomáticas. A partir de acá, claramente no podíamos, a pesar de que son tan poquitas, yo no podía llegar y decir, ahora busquemos todos los comentarios que tienen la presencia de esas 424 y dígame si el comentario es positivo, negativo y la frase, eso los hubiera matado porque no teníamos recursos para llevar a cabo el análisis exhaustivo. Entonces, aleatoriamente sacamos 30 expresiones. Ahí tuvimos mala suerte. Ahora hablamos un poco de unos choquecillos que tuvimos ahí de semana. La asignación manual de polaridad de estas expresiones se llevó a cabo por parte de ellos dos. Y ahí nos llama la primera sorpresa. Puede verse el sesgo llevado a cabo, les estoy exponiendo lo que se hizo. Puede verse el sesgo provocado por ellos dos en la selección inicial, pero las 30 frases nos quedaron negativas. Las 30 frases idiomáticas que se usaron en 2013, un año con elecciones, campeonato de fútbol y un año de elecciones a nivel nacional, nos salieron que las 30 eran negativas. Entonces lo que tratamos de ver fue buscarlas en el corpus y ver si los comentarios donde se usaban tenían realmente contenido negativo. Y le hicimos una comprobación de polaridad de esos comentarios. Veamos un ejemplo de una frase idiomática: pura habladuría. La polaridad atribuida negativa, y aquí aparecieron otras variantes, que eso es lo que se volvió engorroso a nivel de lingüística, y es que ellos buscaban las variantes a pie y decían, bueno, esto también es puro bla bla bla, pura paja, pura habladuría, pura hablada, y eso se traducía en consultas que tenía que ir a buscar para encontrar comentarios. Eso se hizo con las 30. Y los comentarios que fueron encontrados de esa forma, la pobre Mercedes tuvo que sentar ahí uno por uno a ver y si es malo, si es malo, si es malo. Al final lo que nos dio es que existe que casi un 100% de los comentarios, yo le decía a Gabriela, qué terrible, 100% de los comentarios de las 30 nos están dando que también son negativos. Y me dicen, no, no es tan terrible, es bueno. Ahora tenemos que ver cobertura, ahora tenemos que ver cómo aumentar esa cobertura. Huele a chorizo, esto no tiene que ver nada con el embutido, tiene que ver con corrupción. Es negativo y en este caso solo se vio el huele a chorizo. Vean que el pidiendo cacao es negativa y hay variantes como pide cacao, pidiendo cacao. Ya ahí habría que tomar en cuenta la lematización del verbo. Las frases idiomáticas que fueron seleccionadas fueron alajazo limpio, 4 gastos que están en contra, digan lo que digan, embargalar la cancha, hacerse loco, hasta aquí. Hay gente que vive en la luna. Vean que aquí ellos lo ponen así. Yo había puesto vivir en la luna o vivir en la luna, que es parte de lo que estamos hablando del proceso de refinamiento que estamos haciendo ya más computacional que lingüístico. Porque para ellos una cosa es, hay gente que vive en la luna, y otra cosa es, vive en la luna. Son 2 frases idiomáticas. Para mí, entonces, es la misma cosa desde el punto de vista computacional. Y nos pasó con les vale culo, que nos quedó en la lista vale culo y les vale culo. Y en el muestreo aleatorio, desgraciadamente, nos cayeron las 2. Entonces, al final las unimos. Entonces, por eso es que este cuenta por 2. Y más perdido que el chiquito de la Llorona, meterán las patas, metiendo cacao, pocos gatos, y aquí hay algunos de ellos. Y también se pela el culo. O sea, apareció mucho esa palabra, y esta venía en pelarse él y se pela él. Porque había mucho comentario relacionado a fútbol. Ahí la idea es que de esto, la primera idea es decir, bueno, vamos a ver si logramos, yo le decía a Gabriela, tratemos de ver si encontramos una manera de identificar más frases idiomáticas o variantes de la frase, dado que indican negatividad con ciertas reglas. Entonces, habría que ver primero el vocabulario, porque en algunos casos cosas como meterse en, la persona escribe meterse en. Y entonces, ¿cómo hago yo para saber o cuantificar cuáles son las variantes que tenemos en el vocabulario que la gente está utilizando para hacer esa expansión? O sea, yo no puedo llegar en automático y poner ahí todo. Y lo que quiero es, este proceso desde la frase idiomática, tratar de encontrar variantes de ella para después poder decir, donde aparecen estas variantes, esto claramente negativo.
Después veamos a ver cómo me peleo con las cosas positivas, pero por lo menos esto casi que es un indicador, donde aparece una de estas como feature. Tengo frase idiomática negativa, casi puedo decir este comentario o esta oración que está en este comentario, yo puedo decir que es negativa porque apareció una de las frases idiomáticas. Otra cosa es que la gente al escribir pone ahí, 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 y pone AY de ay y H ahí para decir que ahí está el detalle. Y entonces ahí venimos, por eso es que esto dio paso a la otra investigación, que es la de análisis del léxico. Con el aumento en la cobertura, hicimos un pequeño experimento que era en automático, aumentar, hacer todas esas variantes y lanzarlas en un motor nada más que para contar, y nos dio 170.312 comentarios. Ahí ya la asistente dijo, bueno, tengamos paz, hagamos lo otro y después verificamos, será, y aquí son cosas, yo pretendía tal vez como muestreo tratar de ver cuánto de esa expansión llevó a la identificación de frases idiomáticas alternativas o derivadas. Pero esto, digamos como que hasta ahí hemos llegado. Hay problemas debido a la sustitución, el tecleado, etc. Y esto nos llevó a lo otro, que era tratar también de identificar punteros. Y hay cosas que ya que vimos, digamos, con respecto a las negaciones, que tendríamos que incorporarlo cuando hagamos la extracción de características. Tenemos que encontrar marcadores positivos. Entonces, parte del análisis también es buscando ver si encontramos cosas que indicaran comentarios positivos y no tanto negativos. Y por eso se nos hizo necesario la siguiente investigación, que es refinar las características presentes en los corpus. En este caso, en la segunda parte del trabajo que hicimos fue la clasificación de características presentes en un léxico, y se nos ocurrió llevar a cabo un proceso por pasos. Lo que hicimos fue tomar un diccionario y empezar a decir, bueno, en ese momento no nos interesan los términos de diccionario de primera mano, porque claramente lo que queremos es ver si hay algún tipo de marcadores de términos que no están en el diccionario y ver un poco énfasis como, digamos, emoticones, cosas que la persona pone adrede en mayúscula, repetición de letras como estoy feliz, y hay gente que pone estoy feliz, o en adolescentes que ponen te quiero mucho, por ahí que ponen yo te quiero más, y otros no, pero yo más, y entonces cada vez el más se va haciendo más grande. La frecuencia de esos términos era lo que queríamos encontrar. Entonces, este proceso en escalada, vamos tratando de ir viendo cada uno de estos fenómenos y los vamos refinando. Lo que logramos identificar lo metemos en el diccionario diciendo, ah, este feliz se refiere a feliz, y agrego en el diccionario la palabra. Voy a ir más rápido. Entonces, estos son los casos. Perdón. Ahí va despacito. ¿Estás con tiempo todavía? Ah, bueno. No, y es que eso es lo más, yo siento que es lo que a mí me ha gustado más. Cosas como esto, Walter Centeno gerente, y un 2 puntos menos IP. Entonces empiezan a aparecer algunos emoticones. Otras cosas que aparecen son el claro K, pero resulta que entonces aquí vemos el qué, y hay otra variante de qué, que es la Q sola, o el por qué, el de, en lugar de la palabra de, y el famoso jaja, que ¿verdad? Hasta le dimos un trato especial al jaja para hablar de toda la... Somos un país muy alegre. Y el qué. Otra cosa interesante es la validez de esto. Ahora hablamos un poco también de la validez como muestra de la manera en la que habla el tico, porque encontramos menos del 5% de anglicismos. Eso quiere decir que las fuentes de ProSig no estaban tan mal, estaba bien, porque al traer de ahí realmente era español típico de Costa Rica. Esto lo presentamos, estos dos trabajos, el primero y el segundo, lo presentamos coloquios de lexicografía para validar un poco con gente que se dedica al estudio de la lengua y que dijeran, no, eso no es costarricense. Y realmente, más bien con ellos fue interesantísimo. Nos dijeron que les cambió un poco la manera de pensar en los siguientes trabajos que ellos hacen a nivel lexicográfico. Yo siento que fue beneficioso trabajar con ellos porque estaban diciendo que esperan que el año entrante ojalá que participemos con más ponencias en el coloquio de lexicografía. Y bueno, pero porque les interesó un poco las herramientas que quedan como colaterales del trabajo de investigación. Como por ejemplo un diccionario donde ellos ponen dígales y esto dice, ah, ahí dice dígales. Y cosas por el estilo.
la repetición de letras o repetición de palabras. Este fue otro que lo encontró un estudiante y cuando lo vimos aparecía que si hay ejemplos, ese sí lo tratan los motores de búsqueda, que es eliminar el blanco y lo pegan, pero hay una cosa interesante, si aquí era imbécil, ya no lo pegan, o sea, ya queda imbécil y la L, o sea, ¿por qué? Este fenómeno que se da acá, nos dimos cuenta con el proceso, que por dicha no se lee en detalle cada paso. Los comentarios, identificábamos cuáles están en el diccionario, este es el diccionario, entonces lo metíamos y decimos, aquí está la variante, es la palabra que, la variante es la palabra que encontramos, el lema es la palabra raíz en el diccionario, la que existe. Entonces tratamos de tomar una variante y ver si está en el diccionario y entonces la quitamos. Y cuantificamos cuánto fue a caer acá. Veíamos aquí modificaciones para coincidencia exacta, como acentos, como mayúsculas. Buscábamos si la variante ahora ya está en el diccionario, la agregábamos y cuantificábamos. Posteriormente eliminamos repeticiones de letra, repeticiones de sílaba. Hicimos eliminación de acentos después de haber hecho eso para no caer en, digamos, para que fuera menor, digamos, el trabajo de mapeo. Aplicamos Levenstein-Dameró para los errores ortográficos. Una vez que íbamos reduciendo el diccionario, aquí tuvimos el primer problema con las palabras de menos de 4 letras. Pusimos un parche, por eso van a ver resultados del paso 5 aquí arriba. Ahora vamos a ver que le puse un asterisco. Y nos queda pendiente todavía utilizar Soundex para cosas que la gente cree que dicen algo porque suena parecido, como vaca, con B y con K. Y entonces, al final, el producto final de esto es un diccionario unificado para mapear, para homogenizar los términos, pero conservando el marcado. A mí lo que me interesa en este caso es conservar esos marcados que tenían los textos, porque es de lo que yo pretendo utilizar un poco para decir, mira, que hay alguien que está enojado. O sea, alguien que dice, mira, andate al, y pone al en mayúscula y dice alguna cosa fea. Entonces, usamos el mismo corpus, pero en este caso sacamos todas las variantes léxicas sin lematizar, y en esta etapa cada variante se cuantificó individualmente. Por ejemplo, D y D lo tomamos como dos variantes léxicas diferentes. O sea, y la cantidad de apariciones de estos términos, de estos 492.233 variantes léxicas, la cantidad de apariciones era de 38.767.918. Esto necesito que, yo sé que muchos ya lo pescaron así, pero que quede claro. Puede que yo tenga 10 palabras, pero esas 10 palabras me van a aparecer un montón de veces en los documentos. Entonces, cuando yo hablo del volumen de los documentos por término, estoy hablando de la cantidad de apariciones, para definir el vocabulario con el que estoy hablando. Entonces, las apariciones es cuántas veces me apareció eso. Y estas son de qué se componía el tamaño de mi diccionario. ¿Ok? Entonces, cuando calculamos al inicio, mucho de esto también es para tener, cuando uno trabaja en recuperación de información, empieza a ver estos datos y empieza a tener paz interior, porque dice, se está portando muy bien, como tiene que ser. De, que, la, y, o sea, los famosos stoppers que uno vota me están apareciendo de primeros, y en el rango de los millones, pero vean que, y empieza a decaer, conservando la famosa ley de Zipf y el principio de la gran cola larga, y es que al final empiezan a aparecer muchos de 3, 2, 1 y hay una cola gigante de resultados ahí. Pero aparece la primera cosa graciosa, por eso es que pusimos los 25 primeros. Ya en la posición 21 me aparece la Q en el vocabulario. Quiere decir que la Q como que ya, y al buscarla empezamos a revisar que la mayoría de las apariciones de Q realmente no es porque hay código fuente ni porque hay cosas extrañas. Q es porque la persona dijo es que, y están usando, la Q se está utilizando para decir que. Y vean que más abajo está la Q en mayúscula, que hay que sumarla, digamos. Y el que también. Y el que también. Sí, el que todavía hay menos perezosos. Esto es un principio que se conoce en lingüística como economía lingüística. La gente tiende a cortar para escribir más rápido y para ahorrar espacio. 216.000 apariciones de Q contra 1.460.000 de qué. Esto quiere decir que nosotros en Facebook
todavía no somos tan perezosos. En Facebook estamos escribiendo que en lugar de poner la Q. Eso puede, hay que ver, después puede cambiar. Ahí vienen ya los primeros 25, las típicas, digamos, esta cae en la lista típica de Stockholm. Las primeras palabras con semántica, las vi que con contenido como sustantivos, aparecieron en posiciones tempranas, y esto quiere decir que en ese año el corpus tenía mucho de la palabra gente, estaba en la posición 58 con 64.000 apariciones. Fue un año de la gente, o sea, yo realmente lo veo, fue un año de política y de fútbol, dos de las grandes pasiones de los costarricenses. País se volvió una palabra importante en el 2013. Esto fueron datos bajos durante todo el 2013 de esas 14 fuentes que fueron antes de los perfiles de Facebook de esos lugares. Dios, y aparece Costa y aparece Rica. Si ven, no calzan exactamente, porque se habló de algunas costas que no eran ricas y algunas ricas que no eran costas. Y claramente muchas de estas Costa Ricas creo que sí era el país, ¿verdad? Entonces, y en mayúscula, porque también hay muchas costas y ricas en minúscula y con todo mayúscula y con todo minúscula, pero quiere decir también que estamos escribiendo el nombre de nuestro país bien, estamos poniendo primero la letra mayúscula y después lo otro. O sea, esto a mí me alegra un poco. Y la otra cosa que me alegró fue ver que sí se conserva la ley de Pareto. Quiere decir que los términos, las variantes tenemos acá, por ejemplo, las que sí estaban en el diccionario eran 95.344 variantes. Las que no estaban en el diccionario directamente eran 396.889. Cualquiera diría, qué terrible, qué montón de cosas no están. Pero cuando vemos las apariciones, estas corresponden a 31 millones de las apariciones. En otras palabras, 19%, casi el 20% del léxico corresponde al 80% de las apariciones de palabras. Eso es la ley de Pareto. Y 80% del léxico utilizado solamente aparece en el 20%, 18.33 Pero yo lo aproximo al 20%. Son las variantes raras. Aquí todavía están las mayúsculas ahí incorporadas, acentos, todavía no hemos limpiado eso. Son solo palabras que en minúscula buscamos si están en el diccionario. Pero claramente uno llega aquí y dice, ok, las que nos interesa analizar son estas. O sea, yo quiero ver cuáles son las características extrañas que está usando la gente en estas palabras, porque ahí es donde me gustaría encontrar cosas que aporten sentimiento. O al menos eso es lo que ando buscando. Por ejemplo, en mayúsculas, cuando ya identificamos mayúsculas, la palabra mayúscula más fuerte, decía, en ese congreso llegó el famoso Coto Totico, decía, qué negativos que somos, qué negativos, cada vez que veía eso. Y es que en todo lado hay una persistencia de las cosas negativas. El no aparece 32.567 veces en mayúscula. Ya, ja, nunca, muy y asco. O sea, estas fueron las palabras que en mayúscula, acentuadas, aparecían más. Eliminé algunos aspectos que se expusieron allá a nivel lingüístico, y es que todas estas manifestaciones son normales en los idiomas, y realmente a nivel lingüístico se toma como que la mayúscula tiende a dar un énfasis, y el uso, de acuerdo a la gente de lexicografía, es poner la mayúscula para acentuar, como para decir algo con más énfasis. Al hacer eso, entonces 59.000 términos de esos que están en mayúscula, su correspondiente palabra en minúscula estaba en el corpus, ya correspondía a 3 millones, casi 3 millones y medio de las apariciones, y hace entonces que corresponden al 12% del léxico y 8.89 de las apariciones. Escribimos más en minúscula que en mayúscula. Y ahí ya eso lo integramos al diccionario y nos quedan, ver que son estos 337.541 términos. Cuando pasamos ahí, vemos diferencias de acentuación. Esto no es que nos hayamos hecho muy buenos acentuando, yo creo que los correctores automáticos nos están acentuando con nosotros, entonces implica que están funcionando bien, por lo menos sugiriendo, o la gente al sugerirles la pone ahí. Cosas como país, están ahí, etcétera, ya se calcularon. Estas son, digamos, las palabras que país fue la que se escribió con más veces sin la tilde, 29.291 veces. Y ahí, una vez hecha esa identificación, después de ignorar acentos, entonces uno podría decir que estas variantes sí aparecían en diccionarios si ignoramos los acentos. Nos quedan 312.000 que corresponden al 7,4% de las apariciones.
Aquí hay una cosa que voy a decir desde el inicio. Ahora lo que me interesa, yo hice un motor de búsqueda que estaba lematizando, lo estoy reindexando para tomar en cuenta estos términos y ahora identificar a cuántos comentarios, obtener estos mismos datos pero por comentario. Porque si esto yo lo veo como que esta es la tinta que tiñe de bueno o de malo los comentarios, me gustaría ver qué tan distribuida está. Eso, digamos, por ahí es donde voy en este momento. Por eso los datos están, para adelantarles un poco, los datos están en términos de frecuencias de palabras. Ahora yo voy a pasar a frecuencias en los comentarios, que es lo que más me interesa, ver si estas acentuaciones, etcétera, se distribuyen, y mediante muestreo tratar de determinar si donde aparecen son los comentarios buenos y los comentarios malos. Pero eso, digamos, es parte de del trabajo en proceso. Primer problema que nos encontramos, aplicamos Levenshtein-Damerot, que es típico, y resulta que una palabra como ala, bueno, ala no, porque ala está bien escrito, bueno, AL tampoco, que me quedó difícil. Ignoremos que ya eliminé letras duplicadas, bueno, no he eliminado letras duplicadas, tengo AAL. Si tengo AAL, eso puede ser que alguien quiso escribir al o mal, o si yo aplico una distancia de edición de 2, me puede quedar mala, pala, cala, me puede quedar cualquier cosa. Entonces, el algoritmo de Levenshtein-Damerot no era una muy buena idea para corregir errores en forma automática, y entonces lo que hicimos fue, en este caso, extraer las palabras de menos de 4 términos para identificar abreviaciones. Y después vamos a lidiar un poco con el problema de Levenshtein-Damerot. Después lo aplicamos ya con las palabras grandes para hacer corrección para tratar de corregir las palabras y llevarlas a la palabra más frecuente que es utilizada en el diccionario. En este caso, producto de este error nos permitió ver cuáles eran las variantes en ese conjunto de abreviaciones lingüísticas más utilizadas, y nos sale la Q, lógicamente, que era la que estaba en la lista de las primeras 25, y posteriormente la X por el por qué, el usted, el de y el por favor, el UD para decir usted, el de para decir de, y el por favor, que ya ahí cae a 375 veces. Pero esto fue un extracto llevado a cabo por la lingüista de los textos de palabras de 4, ¿verdad? Si quitamos eso del diccionario, entonces nos quedan todavía 288.083 términos desconocidos, donde ahí eliminamos entonces repeticiones de letras. La palabra, aunque les parezca extraño, que tenía más variantes por repeticiones de letras, nuevamente es no. Ahí donde decía continuativos que somos. Hay 3.385 apariciones de no en variantes. Para entenderlo, tenemos 383 veces el no con 4 O's, 531 con 4 pero en mayúscula, y ahí empiezan las variantes de no. Este es un no enojado, y muchísimas. Esto es otra cosa interesante, lo pusimos porque es muy gracioso que a la gente se le queda corto ya el decir mucho. Muchísimo es un superlativo, y entonces la gente ya está, ahora le decía yo a Gabriela, le digo yo, hoy es un día, como que yo le dijera, muchas gracias, pero como hoy tenía otra cosa que hacer, le digo muchísimas gracias, pero como en la noche también viene un tefía, entonces son muchísimas gracias, porque hay que hacer más grande el superlativo, la gente está haciendo eso. Entonces, estas son variables de muchísimas, y ahí siguen. Esto claramente, para mí, la repetición de letras y palabras están apareciendo como marcadores, quieren decir algo. Lo que yo le volvería a ver más las cosas donde hay énfasis para tratar de ver el sentimiento que donde no hay énfasis. También hay una cosa que no hemos visto, tal vez ahora que en inglés tiene que haber otras maneras, o sea, creo que esto es muy cultural. Y entonces tendríamos que ver no solo el dominio del lenguaje, sino también cultural, porque viendo corpus en español de España no veo tanta aparición de repeticiones de este tipo como las que noto en lo que encontramos para Costa Rica. Las repeticiones de letras, una vez que se eliminan, correspondían a 83.453 palabras, fueron corregidas y identificadas claramente, y eso corresponde al 5,38 del léxico, es bastante. Sin embargo, todavía nos quedan, que no están en el diccionario, 261.000 términos. Entonces todavía hay cosas ahí que no sé qué son.
vamos a eliminación de repeticiones de sílabas y entonces empiezan a aparecer que eran muchas de esas cosas. Ja, 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 ja. El estándar para reírse educadamente en la web casi que parece ser o hacer un ja o ja, ja, ja. Ya 4 ja, ja, ja ya es un poquito más exagerado y hay versiones de ja, ja, ja que las quité. Son 28.407 maneras de reírse con jajajajas, con jotas. Ahí hay un problema también y es que muchos de esos al compactarlo me queda el error ortográfico. La gente puso 2 jotas, se estaba riendo jajaja y doble jota. Y entonces ahí habría que volver a aplicar el proceso de, digamos, como esto se hizo después del proceso de eliminación de letras duplicadas, esas doble jotas se van, pero a veces nos va a quedar con una J al final o sin J al final. O sea, todavía, y ahí él se necesitaría el Learning Numero para quitar esa J y meterlo en el diccionario, para lograr entender que era una risa. Y hay gente que se ríe más lindo, se ríe con jijijis, pero esos son menos, por dicho. Y después tenemos las eliminaciones, que como todos sabemos son la eliminación de letras al inicio, en medio y al final. Y tienen 3 nombres separados que los quité. Para los lingüistas me dicen, ah, mira, vos estás lidiando con, y me empiezan a decir los nombres de una letra quitada al inicio, en medio y al final. Bien, BN en minúscula aparecía en contexto de bien y no de Banco Nacional, porque en mayúscula es el BN. ¿Cómo? Sin la O. Estas son eliminaciones en medio. El pecado, hay 543 apariciones de pecado, están 290. Entonces, iguana, para Guanacaste. Entonces esos son elisiones que se identificaron. Por eso es que se quiere utilizar Levenstein Camero para hacer las correcciones de esas palabras y encontrar la palabra correspondiente en el diccionario. Dichosamente, cuando empezamos a ver lo que había quedado ahí, empezamos a ver que ahí es donde están quedando las entidades. Dirá Carlos, por supuesto. O sea, las entidades, nombres propios, etcétera, nos empiezan a quedar en ese grupo final. Y las abreviaciones. Aquí todavía nos quedan 256.318 términos a identificar, pero pudimos capturar, eliminando ya esas repeticiones de sílabas, encontrar en el diccionario 5.266 nuevos términos que fueron incorporados con su variante, ¿verdad? Y como un proceso aparte buscamos los emoticones de texto que más aparecían. La idea sería sustituirlos por la palabra, digamos, para hacer el análisis, que eso es lo sugerido ya a nivel de literatura, esto no es nuevo. Encontramos 11.585, que es muy poquito. El texto emoticón para representar alegría, carcajadas, tristeza y guiño. Me hizo gracia porque el asistente que estaba conmigo le dijo, mira, quiero hacer unas expresiones regulares para esto. Y me dice, uy, vea el que aparece más. Eran 2 puntos con 2 backslash. Y le digo, no, mijito, quíteme los URLs, porque cuando quitamos los URLs, el emoticón más común desapareció. Entonces hay que tener cuidado. Estos procesos estos procesos llevan mucho trabajo. Una cosa interesante es acá que dentro de esto representa el 4.06, ahí es donde quedaron los anglicismos. Ya al identificar encontramos ya cosas, pero vean las frecuencias. Si uno ve las frecuencias, por ejemplo, de una mala palabra en inglés por ahí, o post, o cosas por el estilo, estamos hablando que ya caen en el rango de los miles. Eso quiere decir que la cantidad, el volumen de términos en inglés utilizado en esas fuentes en español realmente es poco. Y eso es bueno para nosotros porque realmente estamos analizando, o al menos lo que yo pretendo es tener una fuente para el sentimiento de los costarricenses en medio del tiempo. Entonces tal vez una de las cosas más valiosas de esto fue darme cuenta que al menos para el 2013, antes de que Gustavo haga público, publiquen aquí porque eso es lo que hay que analizar el sentimiento, que ahí es donde hay datos, donde hay opiniones originales de costarricenses. Y los neologismos, que son las palabras nuevas que la gente se inventa y empiezan a aparecer, están en ese grupo. Esto fue filólogos que sacaron las que le llamaron más la atención porque tenían un significado que pudieron determinar explícitamente, como sapriperra, chinchilandia, yosibar y concachafa. El de yosibar es muy cruel porque es un jugador de fútbol que lo han visto frecuentando bares y entonces le pusieron bar
para hacer la unión de que a él le gusta estar en los bares. Perdón, Chinchilandia es el país de la Chinchilla, muchacho. Chinchilandia, sí. Usted estaba fuera del país. Si usted no padeció la era de Chinchilandia. Pero son poquitos, lo que pasa es que están dispersos, la gente empieza a usarlos y ya. Hay otros que eran más comunes. Los resultados actuales, quiero arreglarlos parte de un trabajo en proceso, o sea, lógicamente me gustaría haber avanzado ya, y usando esto ya tengo estos resultados, es lo que hacia donde voy. La aparición de términos con variantes léxicas en comentarios es lo que pretendo cuantificar, o sea, eso es lo que estoy haciendo en este momento, estoy reindexando para, redefiniendo el indexador. Lo que pasa es que todavía quiero refinar ese proceso de pasos para extracción del léxico, porque necesito ahora, a partir de una palabra, poder, que si no está en el diccionario nuevo, como variante, aplicarle el proceso de manera rápida para reducirlo a un término normal y incorporarlo. Y decir, bueno, aquí tengo esto, o sea, poder marcarlo, taguearlo con la variante léxica, que fue el tipo de variante léxica en términos nuevos no identificados hasta el momento. Deberían ser poco probable que me aparezca uno, pero sí, el idioma es cambiante y van a seguir apareciendo. Entonces, las dos cosas voy a cuantificarlas en cantidad de comentarios y no en cantidad de palabras o volumen del texto. Lo que pretendo es incorporar la información de variantes léxicas al análisis de sentimiento, por lo menos llegar y decir, generar una columna que dice aquí hay frase idiomática, aquí había presencia de acentuación por mayúsculas, etc. O hay otra alternativa que es decir, aquí está perro en mayúscula. Hay gente que en la negación, por ejemplo, dicen a las siguientes tres palabras, después de un no, digamos, no estoy contento con la presentación, entonces digo, no estoy, no contento, no presentación. O sea, niegan las tres siguientes palabras. Esa es una técnica que hay que ver si en español tiene sentido o no. Parte de lo que quiero hacer con la gente en la pasantía, que son ya lingüistas computacionales, es que me ayude un poco con ya las técnicas de negación y ya con la parte gramatical para sacar otros features un poquito más inteligentes, digamos, que es parte de lo que me interesa trabajar con Eric Weir y la gente de falta llevar a cabo identificación de términos con similitud fonética para la normalización del texto, y se está proponiendo alternativa al algoritmo de Einstein-Damerot por 4 letras para evitar que una palabra se me convierta en otra que no pertenece ahí. Quiero dar las gracias a la gente que está pagándonos, a la mayoría de los que estamos acá porque están en doctorado y que nos apoya constantemente, CITIC, programa de doctorado a la universidad y al DICIT. Y a la gente que está trabajando con nosotros de un grupito de investigación, que son los que estos trabajos los despedazan primero y lo vemos, y a veces hacemos cosillas pequeñas de esto para que algunos saquen trabajillos de TEFIA. La gente esto fue la presentación del coloquio, y esto fue la presentación también el coloquio de lexicografía. Antonio León y Gabriela la que toma las fotos, entonces por eso pusimos, nunca sale, entonces gracias a Gabriela también. Marcelo también. ¿Qué? Marcelo Gabriel. En el grupo ustedes es Marcelo, nosotros es Gabriel. La iba a poner aquí, pero prefirió el nombre en texto. Porque cuando se indexa lo que se encuentra es lo que está en texto. Acuérdense eso. Eso es mejor